Ya, a ver, voy a pararlo un ratito. Bien, un saludo a todos los asistentes a esta muy interesante entrevista que vamos a tener el día de hoy con el doctor Víctor. Él es un prominente investigador en el área de lenguaje y hoy vamos a tener el placer de poder conversar con él. Bien, primero voy a comenzar mencionando algunos de sus datos, ¿no? Doctor Víctor Acosta Rodríguez es catedrático de Educación Especial y Logopedia de la Universidad de La Laguna. Ha sido presidente de la Asociación Española de Logopedia, Foniatría, Audiología e Iberoamericana de Fonoaudiología. Actualmente es profesor de grado de logopedia y dirige la sección de logopedia de la Unidad de Servicios Psicológicos y Logopédicos. Es investigador principal del Grupo de Investigación en Dificultades del Lenguaje, ACENTEJO. Bien, estimado doctor Víctor Acosta, le damos la bienvenida y sus primeras palabras para este público que lo está escuchando. Que agradecerte, Alejandro, la posibilidad de difundir algunas de las ideas en las que creo y a las que me he dedicado durante toda mi vida profesional, que no es otra que cómo abordar la intervención. Yo diría que logopédica, pero también educativa, que es un tema que a mí me ha preocupado mucho y me ha ocupado, de los trastornos del desarrollo del lenguaje, que hasta bien poco tiempo pues, se han denominado también trastornos específicos del lenguaje, y que yo creo que a partir de los trabajos de Dorothy Bishop y el grupo Catalyze ha, ha cobrado impulso este nuevo concepto de trastorno del desarrollo del lenguaje. Y bueno, intentaré esbozar algunas ideas, insisto, que tienen que ver con el abordaje terapéutico, pero también educativo de estos niños y niñas que padecen este trastorno. Bien, perfecto. Estoy seguro que toda la información que nos puede proporcionar va a ser de sumo interés. Bien, quiero comenzar con justamente el tema de qué cosa es el trastorno del desarrollo del lenguaje en la actualidad. Ha pasado mucho tiempo, como tú lo has mencionado, ha habido diferentes definiciones, terminologías, y es importante tener un concepto actual. ¿Qué es el trastorno del desarrollo del lenguaje? Bueno, es un trastorno evolutivo, es lo primero que hay que decir. Es decir, que aparece muy tempranamente. Yo diría que aparece, esa es mi convicción. Después de tantos años, aparece, yo diría que alrededor de los 2 años es cuando aparecen los primeros síntomas que nos deben poner en alerta de que es probable que un niño o una niña, pues que presente un vocabulario pobre. Esto podemos incluso cuantificarlo alrededor de menos de 50 palabras, o que a los 2 años todavía no se inicie con la protosintaxis, es decir, con la combinación de palabras. Estos dos elementos son de especial importancia, a los que luego se va añadiendo otra serie de alteraciones y digamos que de retrasos, ¿no? Esas alteraciones y de retrasos afectan al léxico funcional también, es decir, a las palabras chiquititas, en una expresión que le oí a nuestra compañera Alejandra Ausa, ¿no? Que me encantó, ¿no? Ese léxico funcional, ¿no? De preposiciones, conjunciones. Ella las expresó de esta manera, ¿no? Palabras chiquititas. Bueno, pues esas palabras chiquititas, ¿verdad? También empiezan a tener problemas de omisión, de sustitución, y poco a poco todo ese retraso pues va haciendo que efectivamente alrededor de los 5 años los niños se puedan ya diagnosticar con un retraso gravísimo, diríamos, permanente, persistente, y que, insisto, a los 5 años ya podíamos, a través de pruebas estandarizadas o a través incluso de evaluaciones más cualitativas, a través de perfiles evolutivos, podíamos establecer la aparición y el diagnóstico de un trastorno del desarrollo del lenguaje. A mí me parece que esto es bien importante. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de que la calidad de vida y las expectativas de reeducación de estos chicos y chicas va a depender de la intervención temprana. Eh, yo creo que si se organiza un buen sistema de apoyo temprano, muchos de estos chicos y chicas pueden avanzar y pueden tener un rendimiento educativo, tener una vida sana desde el punto de vista socioemocional y de alguna manera poder construir un proyecto de personas, ¿no?
Pero para eso, insisto, es esencial no esperar. La espera muchas veces a los 5 años, que es realmente cuando todos los manuales dicen que es cuando se puede poner la etiqueta, esa espera yo creo que hace que perdamos un tiempo precioso, ¿no? Ujú, en actuar, ¿no? Entonces yo siempre digo que desde que aparecen esas señales, que hay un concepto, ¿no?, en la bibliografía, que es el de hablante tardío, al que se refiere a esto de los 2 años, ¿no?, alrededor de 2 años, con este retraso léxico y retraso sintáctico. Yo quiero también enfatizar estos dos puntos, porque no son problemas de habla, son problemas de lenguaje, que tienen que ver fundamentalmente con el léxico y con la morfosintaxis. Eso es lo primero que aparece, ¿no? Y ujú, eso es lo primero que yo creo que nos tenemos que fijar tanto los profesionales como también los padres, ¿no? Entonces, estamos ante un trastorno que, insisto, es grave, es persistente, y que va a afectar, insisto, a cualquiera de los componentes del lenguaje, aunque probablemente el léxico en todas sus vertientes y la sintaxis sean los que en principio aparecen más retrasados, y tanto pueden ser expresivos como receptivos, aunque yo en la clínica lo que veo es que siempre aparecen los trastornos mixtos. Creo que los trastornos puros expresivos prácticamente no los encontramos, y siempre van a ser trastornos mixtos, en menor medida o en mayor medida afectada la expresión o la comprensión, pero siempre yo creo que afectados los dos procesos, y que además, y esto es importante también en la consideración de los TDL y en esta nueva versión del trastorno, esto va a tener unas implicaciones funcionales. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el trastorno va a estar afectando a la comunicación diaria. El trastorno puede afectar al aprendizaje de la lectura inicial. El trastorno puede afectar a las relaciones personales, al tener amigos, a problemas de timidez. Es decir, va a haber una incidencia funcional de este problema lingüístico en la vida diaria de los sujetos que tienen el trastorno. ujú. Interesante. Y quizás pensaba, iba meditando en función de lo que estabas mencionando, ¿no? Ese tema del etiquetado y la espera. Me imagino que en el caso de los profesionales, a veces esa espera se hace un poco difícil porque los padres presionan, los padres siempre quieren saber qué tiene mi hijo, qué tiene mi hijo, y por más que se les explica que hay que ir haciendo un monitoreo, hay que ir observando, siempre esa presión creo que le genera ansiedad a la persona que evalúa. Mira, y en esta línea quiero hacerte una segunda pregunta, ¿no? Yo recuerdo desde la década de los 90 en que comencé a leer la bibliografía que producías, eh, planteabas un esquema interesante que lo mantengo hasta la actualidad, ¿no? En un proceso de evaluación siempre hay que preguntarnos para qué voy a evaluar, qué cosa es lo que voy a evaluar y cómo lo voy a evaluar. Tú mencionas de manera muy interesante y es cierto, ¿no? Muchos de los profesionales que nos dedicamos a las partes de evaluación nos preocupamos mucho por el cómo sin pensar para qué y qué cosa evaluar. Entonces, quisiera que nos comentaras un poco, en el caso de TDL, siguiendo ese esquema o de repente algunos elementos nuevos que nos puedas mencionar, ¿qué se tendría que hacer en ese para qué y cómo? Sí, me parece que estas tres preguntas son los ejes sobre los que construir una evaluación, ¿no? De, yo diría que una evaluación más allá incluso del lenguaje, que es de lo que hablan los nuevos modelos de la discapacidad, ¿no? No ya tanto del trastorno, que son dos conceptos distintos, ¿no? Trastorno y discapacidad. Ujú, Muchos TDL van a ser probablemente también discapacitados, pero hay muchos que no lo son, porque funcionalmente funcionan mucho mejor, ¿no? Entonces, la evaluación, digamos que tiene que ver con la construcción de perfiles, en mi opinión. Estamos hablando de un trastorno evolutivo. Por lo tanto, no nos podemos quedar solamente en aquellos aspectos perdón, en aquellos aspectos no, en una cifra, que es lo que nos dan, por ejemplo, la mayor parte de los test, el CEL-5, ¿no? ¿Qué es lo que no hemos hecho en evaluación a través del CEL-5? Pues determinar si hasta hace poco las puntuaciones compuestas en los índices principales están en 77,5 o por debajo, ¿no? O eso es lo que ha determinado y lo que ha focalizado un poco la evaluación, ¿no? De tener cantidades que nos permitan poner una etiqueta, ¿no? En mi opinión, la evaluación debe ser algo mucho más rico. Más rico
tanto desde el punto de vista de la información que podemos extraer de los sujetos, como de los contextos donde están los niños. Entonces, nosotros hacemos una evaluación de los sujetos con el objetivo de construir perfiles evolutivos. Y los perfiles evolutivos son aquella información que nos va a dar en qué contexto los niños van a tener problemas. Esto es muy importante de cara a la intervención. No es lo mismo que tengan problemas en contextos simples, en contextos complejos o en contextos narrativos. Nosotros distinguimos esos tres contextos: palabras, oraciones, discurso. Por lo tanto, esa es una de las primeras cosas que a nosotros nos interesa ver cuando trazamos eso que llamamos perfiles evolutivos, ¿no? Nos interesa también saber la frecuencia de los problemas de los niños. Es decir, no es lo mismo que un niño cometa una sustitución de una preposición en un discurso una vez, que si insistentemente, cada vez que aparece una preposición, la omite. Por lo tanto, la frecuencia es un aspecto muy importante también para nosotros de cara a la intervención y de cara a priorizar objetivos de intervención. Y luego están los contextos, ¿no? Nosotros tenemos un modelo de trabajo que llamamos sistema de apoyo de múltiples niveles, que ha estado entroncado con los modelos de respuesta a la intervención de las dificultades de aprendizaje, y es un modelo de trabajo donde se trabaja colaborativamente con otros profesionales, especialmente con los maestros, con audiólogos trabajando colaborativamente con maestros, ¿no? Entonces, para nosotros es bien importante saber cómo son los contextos de aula, conocer esos contextos de aula. Y esos contextos de aula nos van a dar información sobre cómo es la interacción, cómo son los agrupamientos, qué hacen los profesores cuando los niños hablan mal, qué tipo de materiales utilizan. ¿Utilizan cuentos? Yo he visto, por ejemplo, maestros de educación infantil donde hay niños con TDL contando historias que duran 20 minutos. Los niños al minuto 2, cuando aparecen 3 palabras nuevas de frecuencia baja, los niños empiezan a tener problemas de conducta. ¿Por qué? Porque van a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, todas estas cosas nos interesa saber cómo están organizadas las aulas. Y nos interesa también cómo, cómo es el input del hogar. ¿Qué tipo de lenguaje hay en el hogar? Estos pueden ser factores de riesgo o pueden ser factores protectores. Si hay un lenguaje fuerte, si hay un input fuerte, si hay lectura dialógica, si los padres se preocupan de conversar usando cuentos más allá de lo que es estrictamente el cuento, conversaciones extendidas, pues todos estos elementos pasan a ser elementos protectores de los niños y no elementos de riesgo. Por lo tanto, la evaluación, en mi opinión, ¿verdad?, debería de reunir toda una serie de informaciones, ¿verdad?, que nos deparen un perfil evolutivo, por un lado, de los sujetos y, por otro lado, también una información rica de los contextos para identificar factores de riesgo y, al mismo tiempo, factores que pueden ser protectores. Por lo tanto, esa sería la primera reflexión que quería hacerte. La segunda tiene que ver con el qué. Y el qué para nosotros siempre implica una combinación digamos, de información muy precisa sobre aspectos, diríamos, discretos del lenguaje. Por ejemplo, pues yo qué sé, el número de palabras que conoce, ¿no? Ah, mm, por ejemplo, ¿no? Vocabulario comprensivo, conciencia morfológica. Pero también nos interesa mucho conocer más allá de lo que es los aspectos discretos y nosotros siempre en el que analizamos discurso. Entendemos que la evaluación, cuando no hay discurso analizado, cuando no hay transcripción y análisis del discurso, es muy pobre, es muy pobre. Entendemos que un niño de 5 años de edad ya tiene, pero debería de tener estas habilidades discursivas y es fundamental el análisis de estas habilidades discursivas, porque muchas veces las habilidades discursivas son las que te van a dar, insisto, a confirmar el diagnóstico y sobre todo te van a dar muchas pautas de cara a la intervención, ¿no? Y eso me parece que es importante, ¿no? Y yo creo que estoy respondiendo un poco también a la última cuestión del cómo, ¿no? Yo creo que hay que utilizar metodologías más cuantitativas, pero sobre todo hay que siempre utilizar, en mi opinión, metodologías cualitativas, ¿no? A mí me parece que siempre que hablo de evaluación, le digo a mis alumnos,
no es tan importante a veces seleccionar buenos instrumentos como tener evaluadores bien formados. Es decir, yo creo que la opinión del clínico es muy importante, ¿no? Ujú. Tú sabes también como yo, Alejandro, muchas veces desde que llega el niño y hablas un poco con él, mm, ya más o menos sabes por dónde van las cosas, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque, insisto, el lenguaje es una cosa muy compleja que no se puede reducir al uso de un instrumento, ¿no? O de un subtest, ¿no? De un instrumento, ¿no? Entonces, me parece que este es un tema yo diría muy importante, ¿eh? Y yo creo que al que debemos siempre dedicarle una reflexión y una buena planificación a la hora de echar para adelante, ¿no? O de ejecutar un proceso de evaluación del lenguaje, insisto, de los sujetos y de los contextos, ¿no? Bien. Bien, muy interesante de todo lo que mencionó, que ha sido realmente muy rico. Quiero destacar una de las últimas cosas que has mencionado, la importancia de que la evaluación no dependa única y exclusivamente de instrumentos de tipo cuantitativo, de tipo psicométrico, donde haya normas, percentiles, etcétera, porque eh, por un lado, no nos permite visualizar exactamente qué cosa es lo que necesita, qué es lo que tenemos que trabajar, qué es lo que debemos hacer, solamente nos da una puntuación. Yo leo a veces informes de chicos que han sido evaluados y dice, el niño se ubica en el percentil tanto, en la categoría tal, en la prueba tal, o tiene tal puntaje, pero no me aportan nada y el padre tampoco tiene claro exactamente qué es lo que tengo que hacer, en qué se le tiene que apoyar. Entonces, definitivamente es el trabajo tipo cualitativo que implica tener un bagaje teórico para poder mirar, poder analizar, poder comparar, como tú has mencionado, conocer las etapas de desarrollo del lenguaje para poder opinar si es que hay una diferencia entre lo que estoy viendo y lo que se espera. Definitivamente todo lo que estás mencionando es algo que me interesa mucho y definitivamente comparto tus planteamientos. Bueno, y a partir de esto, vamos un poco al tema de la intervención. Cuéntanos un poco, Víctor, de una manera panorámica, porque sé que es bastante amplio, bastante complejo, ¿en qué consiste este apoyo de múltiples niveles destinado a niños con TEL? ¿Cómo se conceptúa? ¿Cómo se está estructurando? Coméntanos. Sí, Alejandro, hay una cosa en España, yo creo que en Perú también, ¿no? En el Perú, que es el tema de la inclusión. La inclusión desde mi punto de vista, es una innovación en educación que, digamos, que supera todo lo que era el movimiento por la integración escolar. Obviamente, supera también la etapa de la educación especial, de la segregación. Y sin embargo, en los últimos años, en algunos países occidentales, se está empezando ya a cuestionar la inclusión. Sin haberla desarrollado, diríamos, en plenitud, ya se está empezando a cuestionar la inclusión. ¿Por qué? Porque la inclusión es un derecho y nadie lo discute que es un derecho. Entonces, como es un derecho, metamos a los niños con TDL en las aulas y ya resolvemos el problema. Claro, eh, eso, mm, eso ha hecho que los estudios sobre el progreso educativo de estos niños a lo largo de toda la escolarización o estudios sobre cuántos de TDL que están en aula ordinaria, llegan a la universidad o llegan al bachillerato, no los hay. No hay datos, no tenemos datos, por lo menos en España no tenemos datos. Entonces, digamos que hay una inercia hacia la inclusión. La inclusión es un fenómeno también, diríamos que políticamente correcto. O sea, tú vas a cualquier jornada, congreso internacional o nacional en el que haya la inclusión esté por medio, y siempre hay el consejero de turno, el ministro, que dice, por supuesto, la inclusión es un elemento, es un foco, es un derecho, en fin. Sin embargo, insisto, ¿progresan los niños con TDL? ¿Cuántos TDL tenemos en la universidad? Ujú, ¿Cuántos TDL tenemos en la educación superior? Entonces, ¿qué es lo que las formas de enseñar a estos niños son las que están utilizando, son las que se están ejecutando? ujú, ¿Qué, qué aprenden los niños con TDL? Hay un currículum básico en el que, digamos,
en educación preescolar, en primaria, hay un currículum básico al que acceden? ¿O por el contrario, estos niños están teniendo problemas en el aprendizaje de la lectura? ¿Están teniendo problemas en el aprendizaje de las matemáticas, del cálculo de las matemáticas? ¿Están teniendo problemas en la socialización? Ujú, ¿Están habiendo problemas de victimización? En algunas comunidades de España, porcentaje elevadísimo de victimización, de bullying, con niños con TDL. Entonces, ¿qué pasa en la adolescencia? Si uno lee los reportajes que hay, los informes que hay de la adolescencia, en el mundo anglosajón, por ejemplo, ¿no? Gina Conti, eh, mm, algunos informes que puede haber también en el Reino Unido, sin ser el de Gina Conti, y uno ve que tenemos TDL, que delincuentes con problemas de conducta, con problemas de integración social, con problemas pragmáticos, etcétera, etcétera, con problemas para mantener el empleo. Cuando tienen empleo son los que menos cobran, los que menos perciben. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ujú, Entonces, nosotros, a pesar de que esto es un tema que cuando yo me junto con colegas que son ultradefensores de la inclusión, ¿no? De la inclusión como derecho, ¿no? Pues me dicen que yo estoy volviendo a la segregación, que lo que estoy planteando y es este modelo, ¿no? Nosotros estamos planteando un modelo que llamamos sistema de apoyo de múltiples niveles, que es realmente algo que como muchas otras cosas, pues ha empezado en Canadá, ha empezado en Estados Unidos, y que nosotros nos pareció interesante porque es, digamos, darle una vuelta de tuerca a lo que son los modelos de respuesta a la intervención, ¿verdad? Por niveles de práctica, los modelos RTI, que se han utilizado mucho en el tema de las dificultades de aprendizaje, especialmente con temas de dislexia, por ejemplo, ¿no? Aquí en ujú, nuestra universidad, pues hay un recorrido muy importante, ¿no? De colegas que se dedican a estos modelos RTI. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Bueno, pues nosotros dijimos, bueno, como realmente estos modelos de RTI no nos interesa tanto un problema concreto de aprendizaje, sino nos interesa que estos niños con TDL participen, tengan una educación diferenciada, preventiva y proactiva. Es decir, volvemos un poco a lo de antes. Esto tendríamos que organizarlo desde la educación infantil, creo que en Perú es el preescolar, ujú, la educación infantil en España, es decir, 3-6 años, tendríamos que organizar estos modelos de sistemas de apoyo de múltiples niveles para intentar empezar a trabajar primero desde toda el aula. Ese trabajo nos va a permitir algo que tú señalabas antes, el monitorizar el progreso o no de los alumnos. Es decir, el poner a los alumnos en una situación de aula donde están también los TDL, que permite al profesional, permite al maestro, si le damos una buena formación, obviamente, ¿no? Ya ujú, veremos luego que esto implica una formación, por ejemplo, de la adquisición de lenguaje o de cómo mejorar el input lingüístico que se le ofrece a los niños, que no solamente están los fonoaudiólogos, sino que debe estar también en los profesores, ¿no? Entonces, la formación inicial del profesorado para estos modelos es fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Actuamos en un nivel 1 con todos los niños, y en esa actuación es cuando hay que detectar aquellos niños que no están evolucionando de manera correcta. Ese sería un primer nivel de trabajo. ¿Qué es lo que hacemos? El currículum común. El currículum común en España sería de educación infantil de 3 años. ujú, El currículum común. Y ahí vemos si hay niños que les cuesta seguir ese currículum común. Cuando detectemos esos niños que les cuesta seguir el currículum común, pues entonces, ¿qué hacemos? Intervenimos en un nivel 2. ¿Qué es el nivel 2? El nivel 2, digamos que una situación de aprendizaje más estratégica. Es decir, juntamos a ese niño que detectamos que tiene un problema, por ejemplo, de comunicación, por ejemplo, de comprensión, por ejemplo, de aprendizaje de una habilidad metafonológica, por ejemplo, ¿no? Porque estamos trabajando con rimas y vemos que hay un niño que no pilla esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos, digamos que una reorganización del aula. ¿Y en qué consiste? Consiste en trabajar con grupos menos numerosos, donde vamos a ubicar a ese niño
que vemos que tiene un factor de riesgo. ¿Y qué hacemos? Hacemos lo mismo que hacíamos con todo el grupo, lo hacemos ahora en niveles de práctica mucho más reducidos. ¿Qué es lo que se consigue con esto? ¿Cuál es el objetivo que conseguimos con esto? Pues lo que se pretende es ofrecer más oportunidades al niño, ofrecer más repeticiones. Al fin y a la postre hay una cosa que sabemos que es cómo se aprende el lenguaje. Pues el lenguaje se aprende por un aprendizaje estadístico, es decir, a medida que el niño oye modelos correctos, probablemente eso le va a dar más oportunidades de aprender. Entonces, ese sería el nivel 2 de práctica, ¿no? Grosso modo, en este breve tiempo el que nos disponemos, ¿no? Y luego habría un nivel 3 de práctica. El nivel 3 de práctica es cuando es el más discutible, ¿no? Que es cuando vemos que ese niño necesita una actuación más individualizada y sacamos a ese niño del aula. Entonces, para que me entiendan, primero, todo el grupo, trabajo a la maestra ha recibido una formación. Ujú. Cuando se detecta un problema, por ejemplo, un niño con un posible TDL, se hace una modificación del aula. ¿eh? Esa modificación del aula implica, por ejemplo, que pongamos a este niño con un desarrollo típico a trabajar, ¿verdad? Ofreciendo el apoyo puntual, pero siempre el maestro. Aquí la figura del maestro es fundamental, ¿no? Y en tercer lugar, cuando vemos que aún así el niño no progresa, entonces cuando sacamos al niño del aula y aquí ya actúa un especialista, un especialista. En este trabajo individualizado, el niño sale de solo, que es lo que hemos hecho históricamente con los modelos pull-out, ¿no? Con los modelos que sacan reiteradamente al niño del aula. No, el niño puede salir con más compañeros, con otro compañero, por ejemplo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hacemos que un niño o dos puedan acompañar, ¿verdad? Al trabajo más individualizado al niño fuera del aula, ¿no? Entonces, realmente estamos haciendo, primero, partiendo de un currículum común, de hacer las mismas cosas para todos. Segundo, de ver cuándo hay un niño que no funcione, 2 niños, 3 niños que no funcionan, ver cómo podemos reorganizar el aula para hacer que estos niños puedan tener más oportunidades de práctica. Y 3, haremos un programa de estimulación mucho más controlado, mucho más estructurado, ¿verdad? Fuera del aula para intentar ver si con el nivel 1 y el nivel 2 no se progresa, pues hacemos que intentamos intensificar el tratamiento para que el progreso sea más efectivo, ¿no? Grosso modo sería esto. ¿Esto qué implica? Implica liderazgo, implica trabajo en equipo entre distintos profesionales, implica que esto lo tenemos que hacer tempranamente, ¿verdad? En fin, hay una serie de elementos que son bien importantes, pero me parece que esto, si me permite, Alejandro, para terminar en esta primera intervención, es lo que nosotros llamamos inclusión basada en la equidad. En definitiva, lo que estamos planteando es los servicios de apoyo al sistema educativo, en este caso a niños donde hay posibles niños con conducta de riesgo, tienen que estar allí donde se necesita. Ujú. No solamente, en España está pasando una cosa muy curiosa que te dicen los padres, ¿no? Y te dicen muchos directores de centro. Hay muchos niños de 3 a 6 años que como no tienen una etiqueta, como no tienen una categoría diagnóstica, por ejemplo, TEA, por ejemplo, síndrome de Down, no se atienden Ujú. o no se atienden debidamente. Eso no es inclusión. La Ujú. inclusión es llevar los apoyos a aquellos niños que lo necesiten, a todos los niños. Por lo Ujú. tanto, lo que nosotros estamos planteando es, vamos a llevar los apoyos allí donde se necesiten y cuando vemos que no funciona hay que tomar decisiones. Y las decisiones son en estos 3 niveles de práctica diferenciada, que es lo que nosotros estamos planteando, ¿no? Ujú. Nosotros esto, a ver, esto lo ideal que sería, pues lo ideal sería que todo esto, primero, es el lenguaje, ¿m? El motor o el eje transversal debería ser el lenguaje, el eje transversal de todo el periodo de educación infantil. Ahora, para que el lenguaje sea lo transversal de todo el periodo de educación infantil, tenemos que también, ¿verdad?, hacer que la terapia del lenguaje no sea distinta a lo que hacen los profesores al currículum del aula. Exacto. Es decir, vocabulario, gramática, que son 2 aspectos fundamentales de estos niños que se empiezan a deteriorar, intentemos que vocabulario,
con definiciones amigables, con repeticiones de denominaciones, en fin, todo ese tipo de cosas que hacemos para entrenar vocabulario, eso esté conectado con lo que hacen los profesores en las aulas. Y lo que hacen los profesores en las aulas de infantil puede ser el cuento que narran todos los días, a primera hora de la mañana. Puede ser lo que hacen en cálculo. Puede ser lo que hacen en expresión plástica. Puede ser lo que hacen en lectura temprana. Ahí es donde nos tenemos que centrar. Tenemos que centrar vocabulario y gramática, pero conectada con estas cosas que hacen los profesores en el aula, ¿no? Entonces, esto es complejo. Claro que es complejo, pero lo que estamos haciendo no está dando resultados. Y tenemos que buscar otras fórmulas. Bueno, nosotros tenemos la experiencia de haber hecho esto y ha funcionado en Tenerife, en la isla de Tenerife, que es donde yo vivo, donde está la universidad, y en la etapa de educación infantil, esto funciona, ¿no? Funciona de tal manera, pero claro, nosotros, ¿cómo hemos hecho esto? Pues primero formando a los profesores. El profesor es un elemento fundamental de estos modelos. Y luego enseñando a los logopedas, que llamamos en España, los fonoaudiólogos, a trabajar conjuntamente con los profesores, a que conozcan el currículo, a que también ellos tienen una parte de formación educativa que no la tienen en su formación inicial, la tienen que adquirir para poder desarrollar estos modelos, para poder trabajar de manera colaborativa y para, insisto, realizar el apoyo teniendo en cuenta lo que se hace en las aulas y no de manera totalmente mm, arbitraria y distinta, ¿no? Yo hago en el aula y tú haces en tu clínica, ¿no? Ahí algo pasa, ¿no? Me parece que ahí hay una interferencia que no le viene bien a los niños, ¿no? Ujú. Bien, muy interesante lo que nos comentas, ¿no? Y mira, en base a lo que tú estás señalando, efectivamente, la capacitación, actualización de los docentes, sobre todo en los niveles iniciales, es de vital importancia. Mira, nosotros hemos terminado con el grupo de investigación que coordino, de recoger información, porque nos interesaba pues ese tema de capacitar profesores, porque habíamos visualizado justo lo que tú estás mencionando, que no tenían información. Entonces, como parte del estudio, revisamos pues las estructuras curriculares de formación de los profesores de inicial y de primaria. Y nos encontramos que no había ninguna asignatura específicamente que tenga que ver con el desarrollo del lenguaje, ¿no? Había psicología del desarrollo y miramos lo que se trabajaba, pero el lenguaje lo tocaban así de manera muy general. Y por otro lado, hicimos una encuesta también a ver cuántos sabían de lenguaje y en realidad pues encontramos bastantes elementos que nosotros pensábamos que conocían y que en la práctica no era así. De tal manera que si el docente no conoce acerca de este lenguaje, difícilmente pues puede primero organizar un sistema que permita estimular a los chicos y en segundo lugar detectar pues cuando algo no está caminando de manera adecuada. En realidad, muy interesante lo que planteas y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La labor del especialista del lenguaje, el logopeda, el fonoaudiólogo, tiene que estar muy conectada con los docentes para poder hacer este esquema. Bueno, y ya en esta parte final, hablando un poco a partir de lo que tú estabas comentando, de esta tercera etapa donde ya entra el profesional especializado, hay algunos conceptos que en los últimos años se han ido manejando y algo que mucha gente todavía no tiene muy claro es ese concepto de la dosis de terapia. Entonces, lo que yo he observado es que muchas veces no hay ni siquiera una planificación de lo que van a trabajar, ¿no? Llega el niño, hacen algunas actividades y no saben con exactitud qué es lo que están haciendo, ¿no? Y cuando tú les comentas algo de dosis de terapia, hay mucho desconocimiento sobre el particular. Quisiera que nos comentaras un poco qué cosa es la dosis de terapia, en qué consiste, por qué es útil, por favor. A ver, yo creo que esto es algo que no, parece que fue Warren, el 2007, introdujo todos estos conceptos que vienen del campo de la medicina, ¿no? Y se toman, o sea, yo creo que se calcan, a mí me parece que de manera no muy afortunada, ¿no? Cuando se calcan literalmente, ¿no? Ujú, En campo nuestro de los trastornos del lenguaje, ¿no? En el campo de la fonoaudiología. Pero bueno, pero sí que, sin embargo, yo creo que sí hay 4 o 5 ideas que sin ser, insisto, sin tener una
sin recoger absolutamente todo lo que implica todo este tema de la dosis y todo, esto tiene mucha relación con lo que es la intensidad y la frecuencia en la intervención, ¿no? Ujú, Pero sí que hay un par de conceptos que son los que a mí realmente me parece que son más interesantes, ¿no? Ah, a ver, yo lo primero estaría el tema de qué técnicas son las que se utilizan de cara a conseguir un objetivo. Por ujú, ejemplo, nos hemos referido a que estos niños con TDL muchas veces las cuestiones morfológicas, las cuestiones sintácticas, pues son prioritarias, ¿no? Porque son los que muchas veces empujan el desarrollo lingüístico hacia arriba, ¿no? Entonces, sí que es importante la forma de la dosis, ¿no? Y la forma de la dosis tiene que ver, por ejemplo, sobre mm, si utilizas una metodología implícita o explícita. Tiene que ver con los materiales que utilizas. Tiene que ver con el tipo de actividades, la forma de la dosis, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo que pueda ilustrar todo esto, ¿no? Yo que defiendo más las metodologías implícitas en el trabajo para conseguir objetivos morfosintácticos, pues la dosis tiene que ver con las veces que yo utilizo en una sesión determinada el recast, una reformulación. ¿Vale? Por lo tanto, yo puedo estar jugando con un niño y le intento que produzca un tipo de frase determinada. Cuando no la produce bien, yo se la reformulo. ¿Vale? Entonces, para que esa reformulación tenga un efecto positivo, debe haber una dosis determinada. ¿Vale? Y esa dosis, por ejemplo, puede ser 24 veces tengo que repetir para que el niño, tengo que hacer la reformulación, para que el niño consiga el objetivo. Porque si lo haces menos, no lo consigue. ujú, Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Yo creo que de cara a la práctica, ¿no? Lo que sabemos es que, por ejemplo, cuando utilizas metodología implícita, las formas de la dosis que utilizas, por ejemplo, lo que estamos diciendo, el recast, la reformulación, ¿eh? La tienes que usar en una alta densidad, es decir, un número de veces alto. ¿Sí? ujú. Entonces, eso sí que yo creo que es interesante, ¿no? Bueno, pues que muchas veces que las actividades sean estructuradas o menos, más estructuradas o menos estructuradas, o un juego sea más estructurado o menos estructurado, eso tiene que ver también con la forma de la dosis, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente para conseguir determinados objetivos, una modalidad sea preferible frente a la otra, ¿no? La Correcto. dosis tiene que ver también con el concepto de frecuencia, ¿no? Que, si ponemos un ejemplo, estamos diciendo que, ¿verdad? En una sesión hago 24 reformulaciones, ¿verdad? Hago 5 sesiones a la semana y hago un tratamiento de 5 semanas. Entonces, si tú multiplicas 24 por 5 sesiones por 5 semanas, eso al final sale 600 reformulaciones. Entonces, digamos que para conseguir el objetivo, ¿verdad? Tú has utilizado una dosis de 600 reformulaciones para que los niños utilicen la construcción, ¿verdad? Una oración subordinada sustantiva. Eso es la dosis, ¿no? Entonces, yo creo que esto, insisto, fundamentalmente está bien, pero yo creo que en el campo de los trastornos de lenguaje no pasa como en el campo de la medicina, ¿no? Que está empíricamente, se ha podido mostrar que para que un antibiótico te haga efecto se tiene que tomar durante 7 días. Yo creo que ese nivel de pulcritud, ¿no? No lo alcanzaremos nunca, ¿no? Porque hay un montón de variables que interfieren, ¿no? Pero sí es importante planificar. Tú te referías antes a esto, que es muy importante, ¿no? Yo hablo de planificar y diseñar los programas de intervención. Cuando tú diseñas un buen programa de intervención, tú tienes que saber qué técnicas utilizas, por lo tanto, qué forma de la dosis vas a utilizar. No es lo mismo utilizar recast que imitación. Y en función de esa decisión, tienes que saber si tienes que utilizar una dosis alta o no. Y esto yo creo que es lo realmente interesante, ¿no? Luego también hay otro concepto que a mí me interesa mucho en relación con este planteamiento que hizo Warren en el 2007, que es el tema de más no siempre es mejor, y que tiene que ver con las mesetas. Y esto nosotros que tenemos un neuropsicólogo en nuestro grupo, sí que lo hemos también observado, ¿no? Eh, es mejor la práctica espaciada, o sea, que la frecuencia sea espaciada, Ujú, no la práctica acumulada e intensa. Es decir, los niños con TDL pasan muchos trastornos del neurodesarrollo, no los puedes someter a una intensidad alta de tratamiento
en relación con estas dosis, ¿no? Esto quiere decir que yo, por ejemplo, ¿no? Los niños reciben tratamiento en la escuela y además cuando salen por las tardes tienen apoyo de no sé qué, no sé cuánto y además el fonoaudiólogo, un fonoaudiólogo privado. Es probable que si esto lo distribuyes más a lo largo del tiempo, en lugar de tratar que el objetivo lo consigas en 3 meses, a lo mejor lo consigues en 6, pero la estabilización y el aprendizaje es mucho más efectivo. Y eso es lo que parece que se desprende también de toda esta discusión en relación con la dosis en la intervención, ¿no? Entonces, sí, insisto, es importante, para mí es muy importante el tema de la forma, mm, el tema de las actividades, el tema de los materiales que vas a utilizar. Estos temas yo creo que están muy relacionados con la forma de la dosis y me parece que esto sí que es bien importante pensar en ello, ¿no? En el tema del TDL, insisto, una discusión que no se acaba nunca es metodologías implícitas o explícitas, ¿no? Ujú. Bien. Y, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo primero? Lo implícito. Si utilizas un enfoque combinado, ¿qué haces primero? ¿Lo implícito o lo explícito? Esto es bien interesante y esto tiene también que ver con la dosis. Y me parece que esto sí que es muy aprovechable de cara a los tratamientos, ¿no? Bien. No sé Bueno, si me lié. sí, sí, sí. En realidad ese es un tema que tal como tú lo has mencionado, no puede ser tan pulcro, exacto como ocurre pues en el área de medicina, pero definitivamente sí, hay que diseñar las sesiones, lo que se va a hacer, cuántas Exacto, veces se va a trabajar, con qué frecuencia, ¿no? Y eso muchas veces el profesional no lo está teniendo en cuenta, de tal manera que el trabajo sale desordenado, ¿no? exacto. Mira, te voy a decir más, Alejandro, para que yo creo que se entienda mucho mejor. Yo, por ejemplo, estoy trabajando reciente, ¿no? Estoy trabajando en un juego que consiste en, hay un río, barcos que navegan, hay un puente, coches que pasan por encima del puente, pam, 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 tam, hay un niño, no sé qué, y tienes también personas que tal. Bueno, en realidad estamos trabajando la forma del gerundio en español, ¿no? Tal. Entonces, ¿qué hace? Yo tengo 20 frases para reformular. Eso es lo que preparo. ¿Por qué? Porque en la interacción muchas veces el niño no produce y tienes que tú darle el enunciado plataforma. No puedes esperar siempre a que el niño, porque hay niños que no, que en la interacción, entonces, ¿qué hace? Pues yo, o intenta forzar esa producción, pero a veces no se consigue. Entonces, ¿qué tienes Ujú. que plantear? El modelo. El modelo para que el niño repite y cuando repite, tú reformules. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que planificar bien en las sesiones de intervención. Es decir, voy a hacer 20 reformulaciones y además las llevo preparadas por si acaso el niño no me dé pie a hacer la reformulación yo, no tenga ese enunciado de plataforma. Eso es lo que yo creo que es realmente importante, ¿no? Sí, sí. Planificar y diseñar es una guerra también que tenemos con los logopedas, ¿no? En este país, ¿no? Yo siempre digo, es que los logopedas van con maletas por ahí llenas de cachivaches, de juegos, de no sé qué, no sé cuánto, de la enséñame a hablar, y entonces, bueno, pues hoy voy a hacer esto, y saca, y saca. No, no, perdona, es que hay Exacto. que planificar, hay que hacer un seguimiento del progreso, hay que revisar lo que estás haciendo. Eso yo creo que es fundamental en nuestra profesión. Sí, tal cual. Se preocupan o focalizan mucho más en los juguetes, en los materiales que van a tener, pero no hay una organización, un objetivo claro de hacia dónde voy, cuáles son los pasos que Eso, voy a seguir, eso es efectivamente. fundamental. Bueno, Víctor, o sea, ha sido muy interesante. Mira, y quiero ir terminando esta conversación comentando que he leído pues, este libro que he tenido la oportunidad ya de poder tenerlo apenas llegó acá a Perú, ¿no? Este libro, Intervención en Lenguaje y Alfabetización Temprana de Alumnos con Trastorno del Desarrollo del Lenguaje, un sistema de apoyo de múltiples niveles. Y eso es lo que me ha motivado pues a invitarte a conversar, porque definitivamente es súper apasionante el libro, hay ideas muy claras, muy interesantes, y quisiera que nos comentaras a todos los asistentes un poco cuál es la idea del libro, qué cosa es lo que se aborda, por favor. Sí, a ver, yo de todas maneras, Alejandro, siempre digo que nuestras propuestas siempre son iterativas, ¿no? En el sentido de que nosotros hacemos propuestas que seguramente hay que mejorar. Y yo creo que eso forma parte de lo que es realmente el conocimiento, ¿no? Es decir, yo creo que nosotros lanzamos propuestas que están basadas en lo empírico, es decir, son cosas que hemos hecho, son cosas que hemos experimentado en la práctica
Y yo creo que es algo que puede sentar algunas bases para empezar a construir, a perfeccionar un modelo de trabajo, ¿no? Y eso es realmente lo que nos ha llevado a esta propuesta, ¿no? Bueno, yo creo que es un manual distinto a los que nuestros manuales anteriores, porque se preocupa mucho, o nos hemos preocupado mucho, de esta parte que hemos hablado y hemos intercambiado tú y yo, y es las bases para planificar y diseñar programas de intervención en el lenguaje. Es decir, desde cuáles son las áreas que hay que priorizar cuando hablamos de TDL, desde las técnicas, desde qué son técnicas, qué son procedimientos y qué son contextos. Nos retrotraemos a algo que ya Mark Fey nos decía en el año 86, pero que todavía tenemos que seguir recordando, por esto que comentábamos antes, ¿no? Sí, sí. Eh, no es lo mismo utilizar y eso está en la literatura reciente, ¿no? No es lo mismo utilizar bombardeo auditivo y enséñame a hablar, que enséñame a hablar y bombardeo auditivo, y tiene resultados distintos. Entonces, todo esto es bien importante y le dedicamos un capítulo muy amplio a lo que son las bases para planificar y diseñar la intervención logopédica en alumnado con TDL. Ujú. Eh, Esto nos parece que es, insisto, importante y es muy, muy eh, mm, trascendental, diría yo, ¿no? Dedicamos un capítulo a algo también, algunas de las cosas las hemos hablado ya hoy, ¿no? Tenemos un capítulo también sobre evaluación de sujetos y contextos, a lo que me refería Ajá. antes. Sobre todo nos detenemos a un modelo. Nuestro grupo de investigación se llama Centejo porque hemos desarrollado mucha práctica en una comarca de aquí, de la isla de Tenerife, en Islas Canarias, que se llama así, Comarca Centejo. Y entonces, ese es nuestro nombre. Y le hemos dado el nombre de modelo de evaluación a Centejo a todo lo que es la obtención de información que nos sirve para analizar esos perfiles lingüísticos a nivel de producción, pero también para analizar la comprensión, que es algo que hacemos poco, yo creo, la comprensión a partir de la monitorización en línea de la comprensión. Nos hemos dado cuenta que la comprensión no la podemos evaluar al final, por ejemplo, de un cuento, haciendo preguntas literales inferenciales, porque media o interrumpe la memoria de trabajo, porque interrumpe los problemas de memoria o limitan los problemas de memoria. Y al final estás Ujú. evaluando memoria y no comprensión. Entonces estamos planteando alternativas que sean monitorización, evaluación de la comprensión en línea, por ejemplo, ¿no? Bueno, tenemos ahí, digamos que un capítulo en el que justo decimos, aportamos, sobre todo esa evaluación cualitativa a la que me refería antes, pues una manera de hacerla, ¿no? Luego, obviamente, dedicamos un capítulo a lo que es el sistema de apoyo de múltiples niveles, que tiene que ver con Ujú. un planteamiento un poco más desarrollado de lo que les he podido contar antes en 10 minutos y que ilustramos con ejemplos, ¿no? Ilustramos con ejemplos, pues yo qué sé, a los 5 años trabajar discurso narrativo en el aula, pues alguna actividad normal y habitual, ¿no? Con los niños con TDL muchas veces no puedes estar trabajando cuestiones que tienen que ver con la cohesión o con la coherencia o con la expresión gramatical, porque resulta que estos niños todavía no tienen consolidado lo que es la estructura formal narrativa o lo que son los esquemas narrativos. Y entonces, pues, ¿qué haces? Porque te das cuenta que cuando estamos manejando los cuentos con todos los niños, a ese con TDL que no lo está pillando, tenemos que ir a un grupito más pequeñito para trabajar más lo que es el esquema narrativo, porque ese es el punto de partida, el punto de arranque, ¿no? Y si todavía no lo conseguimos ahí es cuando salimos al tercer nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues esto lo hacemos, ilustramos, insisto, con cuestiones prácticas que hemos hecho en colegios, con niños de 5 años de edad, durante un curso escolar completo, ¿no? Luego yo creo que lo más interesante para los profesionales es que vamos a dedicarle un capítulo a cada uno de los componentes del lenguaje incluido el habla, ¿no? Entendiendo que los problemas de lenguaje, de habla de estos niños casi siempre son de naturaleza más funcional, que no son en rigor trastornos en los sonidos de habla, podría haber comorbilidad, pero en rigor la mayor parte de los niños que yo veo son problemas más funcionales, de naturaleza más funcional. Hacemos un abordaje importantísimo de lo que son los problemas léxicos semánticos, todos van acompañados de viñetas, que es algo que también es interesante porque tenemos mucho material gráfico. Hemos logrado que un logopeda en España que dibuja muy bien, pues nos haya ilustrado los dibujos de
de todos estos materiales. Y bueno, le damos mucha importancia a cómo trabajar el léxico funcional también, los problemas de acceso al léxico, los problemas de vocación, obviamente un capítulo a la conciencia morfológica, a la sintaxis, planteando también las dos formas, modelos explícitos y modelos implícitos, y ir intentando buscar una solución ecléctica, es decir, modelos implícitos primero y combinado luego con modelos explícitos. Ese es el procedimiento que nosotros seguimos. Ujú, Eh, Obviamente, discurso narrativo, siguiendo pues también nuestro propio modelo que hemos conseguido a partir de los trabajos de Ronald Gillan y de Sandy Gillan. Bueno, pues hacemos nuestra propia propuesta también con nuestros propios cuentos. Hemos sí, aportado también cuentos hechos por nosotros y nos parece también que esto es bien interesante. Y luego hay un apartado, obviamente, de pragmática, que nosotros a este apartado pues lo trabajamos dentro del concepto mucho más amplio que la comunicación social, ¿no? Realmente, la comunicación social incluye ¿qué? Incluye interacción, incluye cognición social e incluye pragmático. Por lo tanto, aunque el capítulo lo hemos llamado pragmática, en la práctica nos interesa mucho trabajar interacción, nos interesa mucho trabajar cognición social, nos interesa mucho trabajar finalmente pragmática, habilidades conversacionales, turnos, trabajamos inferencias, en fin. Y siempre, insisto, desde el punto de vista muy práctico en estos capítulos, ¿no? Luego hay un penúltimo capítulo que a nosotros también nos parece novedoso, discutido también, que es el tema del funcionamiento ejecutivo. Tenemos un neuropsicólogo en el grupo desde hace un montón de años, nuestro colega Sergio Hernández, que pues, hemos aprendido a que pues la planificación es fundamental para el discurso, que la memoria es fundamental para aprender palabras, que la flexibilidad o la inhibición es fundamental para la comprensión. Sin inhibición no hay comprensión. Entonces, hemos reunido todos esos perfiles que hemos estudiado en niños con TDL y hemos propuesto también un entrenamiento práctico de atención, de memoria de trabajo, de planificación, de las funciones ejecutivas que son más deficitarias en los niños con TDL, ¿no? Y luego, para terminar y redondear este libro, currículum. Hemos dicho sí, sí. qué cosas más, independientemente del lenguaje, son importantes a la hora de planificar la educación. Porque claro, no solamente es el lenguaje, es la educación. La Ujú, educación tiene que ver con los contextos, tiene que ver con aprendizaje, la lectura, la aritmética. Pues dedicamos un poquito a, a cada uno de estos aspectos, ¿no? Al lenguaje académico, ujú, el lenguaje académico más complejo que va apareciendo, ¿no? De baja frecuencia y que hay que ir enseñando a los niños, ¿no? Eh, Modelo de lectura, modelo de la cuerda que hemos adaptado nosotros, de Scarborough, ¿no? Que hemos adaptado y siempre desde la perspectiva, insisto, aplicada, ¿no? Y luego hay una cosa que a mí me parece deliciosa, que es un factor de protector para los niños con TDL, que es el tema de la música. Y hemos también incorporado el tema de la música a este último capítulo, ¿no? El tema de la música tiene que ver con cómo es el procesamiento de la música, o sea, oír música y formarte en un instrumento, está demostrándose que es un factor protector. Hablábamos antes de factores de riesgo, pues hay factores protectores de cara a la estimulación neuropsicológica de estos niños. Al fin y al cabo, la música se ordena a partir de lo que es la sintaxis. La sintaxis se procesa en memoria procedimental, activando esa memoria procedimental. Probablemente la música, tanto escuchar como tocar un instrumento, leer partituras, uh, implica estimulación de esas áreas que probablemente ayuden a lo mejor a estimular también el lenguaje, ¿no? Bueno, lo planteamos como una hipótesis de trabajo, pero nos parece que la música es esencial incorporarla a las terapias de lenguaje en los niños con trastornos del desarrollo del lenguaje, ¿no? Y finalmente, unas pinceladas también de lo que tiene, de lo que nosotros no nos hemos estudiado tanto, pero sí, por ejemplo, de Eva Aguilar en Baleares, que es todo el tema de conducta, ¿no? Conducta, timidez, bullying, todo el tema que tiene que ver con la falta de amistades, mm, qué pasa con estos niños en la adolescencia y tal. Hemos dedicado también unas pinceladas
sobre todo porque todo esto está por construir, me parece, y yo creo que tendríamos que en los próximos años investigar mucho más en todas estas cosas, ¿no? Y, y creo que con eso yo estoy muy contento porque esto es una labor que yo soy el investigador principal de este grupo, pero que es muy interdisciplinar, que hemos sacado, aquí han participado en la experiencia, sobre todo en la realidad, en la práctica, maestros, orientadores, psicopedagogos, psicólogos, pedagogos, entonces logopedas. Entonces hay toda una visión muy eh, transdisciplinar, ¿no? De entender el TDL, y yo creo que eso pues aporta, insisto, aporta un material que obviamente no es, que tendrá también algunas debilidades, pero probablemente como propuesta me parece que puede ser interesante. Bien. Sí, definitivamente cuando lo comencé a leer es apasionante y lo he leído bastante rápido porque me pasaba un buen tiempo revisándolo. La verdad que es un excelente material, lo recomiendo muchísimo a todos los colegas. Ese es el texto, se lo recomiendo realmente porque tiene una serie de aportes muy interesantes. Bueno, estimado Víctor, como siempre, un gusto, un placer conversar contigo. Se aprende muchísimo en cada conversación. Te agradezco mucho esta conversación. Estoy seguro que el público ha quedado muy contento y te dejo el micrófono para tus palabras de despedida. Bueno, las palabras de despedida es en primer lugar para agradecerte siempre los detalles que tienes conmigo y el cariño que me transmite siempre que nos vemos y esta amistad que tenemos desde hace ya muchos años, ¿no? De las primeras veces, yo creo, la primera vez que pude ir A Perú, sí, por el 2000 más o menos. hace muchos años ya. Sí, 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 son más de 20 Y luego, años. sí, y luego, a ver, decir que, bueno, pues que estoy abierto a cualquier duda, a través de Alejandro pueden conseguir mi email y siempre que me escriben, siempre digo lo mismo, siempre contesto, a veces tardo un poco porque a lo mejor no estoy fuera o estoy dando alguna cosa, enseñando en otros lugares, pero siempre contesto, o sea que si alguien quiere, si tiene alguna inquietud, algo que preguntarme, algo que comentar, algo que compartir, pues encantado, ¿no? Y luego finalmente esto no es muy académico, ¿no? Pero bueno, a decirles que, bueno, que estoy encantado de la invitación de Alejandro, no solo por esta amistad que nos une, también porque sé que le apasionan estos temas del lenguaje, que como yo somos, nuestra vida profesional ha estado encaminada a estos temas y ha estado entregada a estos temas, sino que también quisiera decir que, bueno, que estuve reciente en el Perú y quedé encantado de las maravillas del país. Otras veces había estado, pero no había tenido la posibilidad de visitar estos lugares tan magníficos desde todos los puntos de vista históricos, culturales, artísticos, arquitectónicos, en fin, con una gente encantadora, o de verdad, o sea que me he quedado entusiasmado con el Perú, así que ha sido un elemento más de haberte dicho pues rápidamente que sí a esta entrevista y que estoy encantado de poder haber compartido contigo este ratito. Muchas Bien, gracias a ti, Alejandro, de verdad. bien. Gracias, Víctor. Será hasta otra oportunidad. Agradecemos a todo el público que nos ha estado escuchando. Hasta luego. Venga, hasta siempre, Alejandro. Chao.